Buenas tardes, chicos. Me da muchísimo gusto, como siempre, que estemos en clases el día de hoy. Siempre es un verdadero placer encontrarme aquí delante de ustedes para platicar un poquito más acerca del módulo que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a concluir con la primera unidad del módulo 4, que es uno de los módulos más cortos de todos los módulos que vemos, donde aprendemos acerca de sociología y pues nos ponemos a reflexionar un poquito acerca de la vida, la sociedad y el mundo que nos rodea y pues cómo es por qué lo ignoramos tanto, cómo nos sentimos delante de él, cómo reaccionamos al mundo como lo conocemos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que podemos tomar en consideración, pero pues el día de ayer los introduje por primera vez a un tema, porque pues durante la clase pasada hablamos del ser social, pero llegamos y decíamos que el ser social se compone de la socialización y nosotros estudiamos las ciencias sociales y la sociología y bla, bla, bla. No lo quiero repetir todo. Ayer cerramos con el tema de las prácticas sociales, que también forman parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, y concluimos que las prácticas sociales son diferentes para cada persona y que cada persona tiene diferentes costumbres, cada persona tendrá una cultura diferente y que nuestras diferencias no deberían de separarnos, sino deberían de acercarnos, y los introduje al término de la diversidad cultural. ¿Y qué es la diversidad cultural? Pues es un fenómeno que se da cuando nos damos cuenta de que el mundo no está dirigido por personas que sean completamente idénticas, sino es un mundo diverso donde múltiples culturas conviven, coexisten y aprenden unas de las otras. Entonces, esa diversidad cultural es la que nos debe de motivar a nosotros para entender mejor al mundo como es hoy en día. El mundo cosmopolitano al que todos debemos de aspirar, un mundo donde todos tengamos los mismos derechos, pero tengamos nuestras diferencias y nuestras prácticas propias, donde la individualidad y la sociedad puedan ser valoradas de forma mutua. Es decir, que sea tan importante pertenecer al mundo como tener tu propia identidad. De eso se trata, o ese es el principio básico de la diversidad cultural en realidad. El comprender que las personas son diferentes y entender que son esas diferencias las que nos enriquecen. Por eso nosotros nunca debemos de juzgar a las personas por la forma en la que se visten, por el idioma que hablan, por los gustos que tienen, por la comida que consumen, por el color de su piel, el color de su cabello o su forma de ser. Siempre debemos de entender que es la diversidad la que nos hace diferentes y por lo tanto ricos, porque si todos fuéramos iguales, pues entonces qué aburrido sería convivir con gente que nunca discute contigo, con gente que nunca te enseña cosas nuevas, ¿no? Pues entonces, continuemos hablando de este segundo tema, la diversidad cultural, con un poquito más de profundidad. Entonces, hoy nos centraremos en la diversidad cultural y los fenómenos provocados por la diversidad cultural. Resulta que cuando existe diversidad cultural hay varios fenómenos que se producen o que se dan cuando hay tantas culturas habitando en el mismo lugar o en el mismo planeta, si lo podemos determinar. Así, se dice que la diversidad cultural provoca estos 4 fenómenos que son diferentes, pero que al mismo tiempo están correlacionados porque de alguna forma u otra se tratan de intercambios culturales. Y ese es el primero del que vamos a hablar, de la interculturalidad. La interculturalidad se da cuando en una sola gran cultura pueden coexistir y subsistir múltiples culturas dentro de sí. Esto se da, por ejemplo, en los Estados Unidos. No sé si ustedes lo saben, pero en los Estados Unidos podemos decir que ellos son una gran cultura, pero dentro de su propia cultura hay otras personas que conviven y existen dentro de la misma. Entonces tenemos culturas dentro de culturas que se reúnen y que chocan y que al estar constantemente conviviendo unas con otras aprenden a tolerarse y a mantenerse en paz y tranquilidad. Piensen, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. ¿Sabían ustedes que la ciudad de Nueva York tiene diferentes barrios para las personas que pertenecen a diferentes culturas? Tienen un barrio para la gente que suele ser de raza afroamericana, como Brooklyn, que es predominantemente afroamericano. Tienen unos barrios ahí para personas que son, por ejemplo, de otras razas. Hay grandes comunidades de personas donde van a poder encontrar grandes cantidades de asiáticos, como Chinatown, que es literalmente un barrio, que es como una pequeña China dentro de Nueva York.
Y luego están, por ejemplo, otros lugares como el barrio latino, donde se van a encontrar con muchas personas latinoamericanas que emigraron a los Estados Unidos. Eso es la interculturalidad. Cuando en un solo lugar o en un solo espacio, múltiples culturas pueden coexistir y pertenecer a una sola gran cultura. Nosotros los mexicanos somos muy interculturales, constantemente estamos en choque con múltiples culturas dentro de nuestro propio país. La interculturalidad es ese fenómeno en el que múltiples culturas se contagian unos a otras, son testigos unas de otras, aprenden unas de otras y por supuesto también conviven en el mismo lugar de manera pacífica. Como nosotros cuando vamos a Mérida y podemos ver a los indígenas y a las personas nativos del lugar, que venden las artesanías, o no nos vayamos tan lejos, incluso aquí en la isla hay personas que se encargan de hacer artesanías, a pesar de que quizás aquí no hay tanto nativo como en los lugares donde sí habitaron personas prehispánicas, o sea, civilizaciones previas a los españoles. Mérida es siempre mi recurso más cercano, pues porque literalmente la tenemos al ladito y creo que todo mundo ya ha ido a Mérida. Entonces, esa ciudad, que tampoco es la gran ciudad soñada, no es una cosmópolis, es una ciudad relativamente pequeña entre las grandes ciudades que hay aquí en México, en nuestro país. Pues en esa ciudad constantemente hay contactos interculturales con todas las personas que viven en los alrededores, en las comunidades rurales y conservan sus tradiciones indígenas. Eso es interculturalidad. ¿Okay? Bueno, supongo que eso quedó claro, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de dejarlo en el chat. Ahora, hay otros procesos que se dan cuando hay roces o choques con otras culturas, pero no todos esos procesos pueden ser positivos y ese es el caso de uno de los dos que les voy a hablar. La interculturalidad sucede cuando todo es de forma pacífica y cuando las múltiples culturas quizás habitan entre ellas, pero nunca se rozan de la misma forma o en la misma magnitud que se da, por ejemplo, cuando sucede un proceso de aculturación. El proceso de aculturación se da cuando una cultura de gran tamaño se encuentra con una cultura de menor tamaño y constantemente la contagia de sus prácticas y costumbres hasta que la desaparece o son tan similares que ya no hay mucha diferencia entre ellos y los otros. Los procesos de aculturación fueron muy naturales durante la época del colonialismo, cuando otros grandes países y grandes poderíos, imperios llegaban a lugares no descubiertos por el hombre, donde todavía había otras civilizaciones y pues nos absorbían hasta que dejarnos sin mucha identidad cultural. Fue como lo que hicieron los españoles con los hispanoamericanos, con algunos de nosotros, específicamente con nosotros los mexicanos. Cuando llegaron nos conquistaron y nos quitaron todas las cosas que conformaban nuestra cultura. Nos quitaron nuestra vestimenta, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y entonces absorben a una cultura de menor tamaño hasta adaptarla a sus propias prácticas sociales permitidas y a sus propias costumbres. El proceso de aculturación todavía se puede dar, no crean que no. Todavía se puede dar cuando incluso a veces no es intencional. A veces una gran cultura simplemente habita muy cerca de una cultura pequeñita hasta que eventualmente la pequeñita decide convertirse como la gran cultura. No siempre tiene que ser un proceso forzoso. A veces puede suceder de manera natural y con el paso del tiempo. ¿Okay? El hecho es que una cultura de mayor tamaño absorbe a una de menor tamaño, quitándole los rasgos culturales propios hasta convertirla en una cultura similar o en un prototipo de la misma cultura. Luego está la transculturación. La transculturación se da cuando múltiples culturas son introducidas o cuando una cultura es introducida a una más grande y posteriormente empieza a robarle similitudes a la otra de forma voluntaria. A diferencia de la aculturación, que suele ser cuando de forma obligatoria o forzosa o eventualmente le quitas esto a su cultura, este es el proceso de adaptación en el cual otras culturas se encuentran con culturas diferentes a las suyas y empiezan a adaptar costumbres y tradiciones de lo que aprenden y lo que ven.
Por ejemplo, lo que hacemos los mexicanos cuando nos robamos tradiciones de los estadounidenses. Hay algunas escuelas aquí en México, especialmente las escuelas privadas, que promueven algunas de las tradiciones norteamericanas, como el Día de San Patricio o el Día de Acción de Gracias, que por cierto es una tradición cultural muy bonita. Ojalá aquí en México celebráramos el Día de Acción de Gracias. Es literalmente un día en el que juntas a toda tu familia y das gracias por todas las cosas buenas que te han pasado durante el año. Me parece fascinante. El Día de Acción de Gracias o Halloween, que lo tenemos cerca. ¿Por qué sucede el proceso de transculturación? Porque una cultura ve a la otra, la admira y se encuentra en constante choque hasta que eventualmente empiezan a robarse pequeñas cosas unas de otras y de repente ya comparten ciertos rasgos culturales. Los gringos, por ejemplo, nos robaron los tacos, son parte de nuestra cultura, pero nosotros les robamos la cultura de la comida rápida con la pizza y las hamburguesas, ¿no? La pizza es italiana, perdónenme, con las hamburguesas y los hot dogs. La pizza es italiana, qué torpe. Muy bien, entonces, el proceso de transculturación es algo natural. Las personas tienden a sentirse como aprensivas con sus propias culturas y siempre quieren conservarlas. Yo ayer les comentaba que yo también soy un fiel seguidor de la cultura mexicana, pero no veo absolutamente nada de malo con el hecho de que nosotros obtengamos o aprendamos tradiciones, costumbres, prácticas sociales o modos de actuar, así como también reglas de ética, moral e incluso religión de otros lugares. No tendría nada de malo, absolutamente nada de malo que nosotros obtengamos pedacitos de cultura de otros lugares, siempre y cuando sea pues para bien, ¿no? Tampoco te vas a agarrar de cultura las cosas malas que hacen en otros países, como apedrear mujeres o vender niños por ganado. Pues no, claro que no, no vamos a hacer eso, vamos a obtener cosas positivas de la cultura. Entonces, esto se da cuando dos culturas están cerca una de la otra y eventualmente se empiezan a influenciar tanto que se contagian partes o aprenden unas de otras cosas culturales hasta que se seculariza, se vuelve algo regular, algo bien visto en las dos regiones o con las dos culturas. Muy bien, ahí lo tienen, chicos. Ahí les dejo eso de comentario. Ahora, por último, muchachos, ¿qué es lo que promueve entonces cuando estos fenómenos ocurren en nuestras culturas? ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros territorios constantemente se ven afectados por estos fenómenos? Pues se da el fenómeno de la multiculturalidad. Como les decía antes, la multiculturalidad es la que determina cuántas culturas están añadidas unas a otras y las características que tienen, la forma en la que se influencian unas a otras y la forma en la que conviven unas con otras. En un mundo ideal, todos deberíamos de saber apreciar la diversidad cultural, promover la multiculturalidad y siempre intentar y estar dispuesto a intentar con la interculturalidad. En un mundo ideal. Lamentablemente nuestras diferencias de ideologías y creencias constantemente se convierten en un conflicto y en muchos lugares han llegado a puntos de quiebre en los que literalmente se han ido a guerras por las diferencias culturales que tienen. Ahí tienen, por ejemplo, lo que pasa con los judíos y los islámicos en Israel, que constantemente están en guerra, allá por Egipto, porque algunos de ellos creen en Alá y los otros creen en Yahvé, y como son dioses distintos, de culturas diferentes, pelean por el territorio y hasta la fecha se encuentran en guerras por grandes grupos de personas que pues se dedican nada más a causar y provocar problemas, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, por ejemplo, ese es el caso de algunos lugares en el Medio Oriente. Lo ideal sería que sepamos respetar y diferenciar cuándo debemos y cuándo no debemos eh, hablar o renegar o pretender cambiar a una cultura. Solo debemos intervenir, creo yo, con la diversidad cultural o solamente debemos de evitar de promoverla cuando lo que hacen es evidentemente malo, ¿no? Les voy a contar un caso, por ejemplo. Aquí en México, los mexicanos establecieron, aquí en México el gobierno mexicano estableció unas leyes que determinan que las tradiciones y costumbres indígenas deben de respetarse y en las comunidades rurales donde todavía se legislen bajo las creencias de sus propias antiguas civilizaciones, pues no debemos intervenir.
Es decir, que que el gobierno mexicano protege a las comunidades de indígenas que conservan su lenguaje y sus estilos de vida que vienen de hace miles de años, literalmente, bueno, no miles, cientos de años. Entonces, el gobierno mexicano crea estas leyes que se supone están instituidas para que podamos conservar la multiculturalidad en nuestro país, en nuestra nación. Ahora, hay algunas comunidades en Oaxaca, por ejemplo, donde es normal, muy normal, intercambiar a tus hijas por bienes materiales. Entonces, tu niña pasa de los 13 años, me parece, y otro señor puede llegar, un señor de diferente edad, y decir, no, pues, entrégame a la chamaca y yo te doy tantas vacas. Y bajo las reglas de esa comunidad, esas cosas se ven bien porque son tradiciones, son costumbres que pues están permitidas en la comunidad indígena. Y ahí es donde encontramos el dilema moral. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Qué es lo que debemos, cómo debemos actuar y proceder cuando estamos viendo que hay un balance raro entre las personas y lo que qué debemos nosotros de hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué papel jugamos en esas situaciones? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de estas situaciones culturales, de sociedad, de prácticas sociales que podrían ser negativas o podrían estar afectando de forma directa a la manera en la que evoluciona y progresa el mundo y a la sociedad de derechos y obligaciones a la que nosotros debemos de anhelar pertenecer? Una sociedad donde cada quien sea libre de actuar y de decidir, y donde todas las personas puedan luchar por lo que creen, defender lo que creen y respetarse unos a otros. ¿Qué nos toca ahí? Entramos en un dilema moral. Y es por eso que para que el ser humano pueda interactuar y pueda existir dentro de la sociedad, debe no solamente ser considerado un ser social, también debe de ser un ser ético. Okay. Checando el chat, usos y costumbres, dice Juan José. Así es, esa es, me parece, la ley de usos y costumbres, me parece que esa es a la que dice que no debemos intervenir con los usos y las costumbres de los indígenas, pero pues no es posible que el gobierno mexicano no haga nada cuando estamos viendo claramente que pues son casos ilegales de estupro donde niñas menores de edad sostienen relaciones sexuales y abusos, porque no creo, pues una niña de 12, 13, 14 años que va a poder decidir sobre sí misma y sobre su cuerpo y sobre otra persona. Entonces, ahí están los dilemas morales, ahí es a donde voy con nuestro papel. Los seres humanos debemos de jugar el papel también, no solamente de ser sociales, sino de ser seres éticos. ¿Qué es el ser ético? Pues el ser humano conoce las diferencias entre el bien y el mal. Por alguna extraña razón, durante mucho tiempo hemos sabido que todo lo que hace daño a otras personas es malo y todo lo que promueve el bienestar de nuestra sociedad en general es bueno. A nosotros se nos genera, se nos crea y se nos construye una forma ética de pensar desde el momento en el que nacemos en una familia que nos contagia de sus creencias y de sus valores. Con el tiempo, el ser humano desarrollará y creará su propia versión de normas morales y determinará su propia jerarquía de valores. Nuestro papel en la sociedad es el de crearnos una brújula moral que apunte siempre hacia el bien común, sin importar qué tanto tengamos que intervenir con otras formas y prácticas sociales. Debemos siempre de ser capaces de ver el gran panorama y pensar en cuál de las cosas va a ser la que va a mejorar la forma de vida que tenemos.
¿Qué es lo necesario para que nuestra sociedad cambie? Porque no podemos ignorar los dilemas morales que existen en ella. A nosotros nos toca determinar un conjunto de reglas que nos dirán cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas y cuáles son los valores que debemos de perseguir para que podamos heredarlos a las generaciones que están en el porvenir. Mi generación es la generación de cristal. Así le gusta decirnos a algunas personas. A mí ese título me parece sumamente degradante y me parece ridículo que digan que nosotros somos una generación de cristal, porque ya no aguantan nada. El problema es que mucha gente fue educada para aguantar. No se supone que tengamos que aguantar. ¿Quién les dijo a ustedes que no se podían quejar? ¿Quién le enseñó a los que estuvieron antes que nosotros? Que cuando te pegaba el maestro no podías decir nada, que cuando te maltrataba tu madre no podías presentar una queja, que cuando tu marido te hacía cosas que tú no querías que te hiciera, pues tenías que aguantarte porque eras una mujer y era lo que te tocaba, fuiste esposa, ni modos. Nunca tuvimos que aguantarnos esas cosas. El problema es que durante mucho tiempo la ética estuvo guiada por los beneficios que durante muchos años nos enseñaron, nos inculcaron y pues no pudimos escapar de ellos. La verdad, a mí me enorgullece pertenecer a la generación de cristal. Me enorgullece pertenecer a la generación revolucionaria, las personas que van a tratar de cambiar el mundo. Pero ¿saben qué? También entiendo a las personas que nos llaman generación de cristal. Cada tiempo es diferente. Y la verdad es que los jóvenes estaríamos muy mensos si menospreciamos lo que hicieron nuestros antecesores. Después de todo, fueron los mayores, fueron ustedes y a muchas de las personas que son de edad más avanzada, de los 30 para arriba, quienes se encargaron de ser los mejores de su época también. A la gente moderna le gusta enceguecerse por las únicas cosas que ve. Pero algunos de ustedes también fueron rebeldes y ni siquiera se dieron cuenta, también fueron parte del cambio. A mí me gustan mucho, por ejemplo, los tatuajes. Y mi ética me dice que ponerse un tatuaje no debe de ser nada que te defina ante las demás personas en el mundo. Tener un tatuaje debe de ser como ponerse una camiseta nada más que te la pones todos los días. Es algo que te gusta y por lo tanto escogiste hacer. Y no te deben de negar un trabajo o un empleo sobre todo. Ni te deben de juzgar por la forma en la que tienes tu apariencia. Y mi mamá está rotundamente en contra. Ella me dice, no, pues imposible. No te van a dar trabajo. Vas a parecer criminal. Yo le digo, jefa, ¿a poco tú no fuiste de las primeras muchachas en usar pantalones? ¿A poco no te diste cuenta que antes de ti las mujeres no podían usar pantalones? Siempre tendrían que andar con falda. Y cuando te ponías pantalones, el abuelo o la gente mayor te decía, no, que te quieres vestir como varón, pareces machorra, perdón por la expresión. Cada generación ha sido la mejor de su época. Ahora nos toca a nosotros ser la generación rebelde. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque debemos de saber que la sociedad progresa y cambia y que nuestras reglas morales irán evolucionando para construir una sociedad mejor a la que nosotros debemos de intentar aspirar. ¿Qué es lo que quiero lograr? No quiero hacerlos cambiar de opinión. Quiero hacerlos escuchar lo que todas las personas tienen para decir. Hay gente que piensa que los perros viejos no aprenden trucos nuevos. Es una expresión. Nadie se ofenda, por favor. Yo creo que sí. Creo que todos podemos aprender cosas nuevas. Escucharlas, reflexionarlas y darnos cuenta de los beneficios y las cosas buenas que nos pueden traer. No estoy de acuerdo con todo lo que mi generación ha hecho, pero no tengo que estar de acuerdo para apoyar las cosas por las que ellos luchan. Cualquier pelea que venga de una minoría, cualquier derecho que se le deba de permitir a quienes no lo tienen antes, me parece una lucha justa. Cualquier derecho. Entonces, que si las mujeres quieren tener el derecho de andar por la calle sin tener miedo, adelante, vayan. Que si las personas quieren tener el derecho de estar con la gente que aman sin importar el género, adelante, vayan.
que si las personas quieren tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, adelante, vayan. Yo no voy a ser quien les diga hacia dónde ir. Si es lo que pinta para el futuro de nuestra sociedad y si es lo que ayudará a nuestra sociedad a ser mejor. A veces tengo que poner el bien mayor de nuestro mundo antes que mis propias reglas y mis valores. A veces tengo que reflexionar si no podría ser yo el que está equivocado. De todas formas, cada quien es libre de defender sus normas y su propio conjunto de reglas morales, su propio ser ético. Entonces, no debería de ser algo en lo que estemos en contra. Debería ser algo que estemos todos dispuestos a dialogar, todos dispuestos a platicar, porque hablando se entiende la gente, escuchando también. Entonces, antes de que empecemos a tirar piedras, antes de que empecemos a gritar y enojarnos, vamos a escucharnos. Y eso no solamente se lo digo a la gente mayor, también se lo digo a los jóvenes que tachan de ignorantes a las personas adultas. A mí me molesta bastante. Me molesta bastante ver que la gente siempre pone, es que ya estás viejito, tú no sabes. Ay, señora, ya cálmese. No me parece justo. No me parece justo para la generación que nos precedió a nosotros. Ellos fueron los que nos educaron, los que nos enseñaron, entonces me parece ignorante criticarlos por eso. Entonces, cuando nosotros tenemos o cumplimos con un conjunto de normas morales y conocemos nuestra propia jerarquía de valores, nos convertimos en agentes. Resulta que cada individuo componente de la sociedad es un agente. Cada uno de nosotros cumple una función y afecta a ciertas personas dentro de su propia área. Cuando nosotros nos convertimos en agentes es cuando nos damos cuenta de que es nuestra condición humana, nuestra condición de ser éticos y nuestra condición de ser sociales, las que nos posiciona en el momento o en el camino que nos hará recorrer e influenciar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Todos los seres humanos somos agentes, porque lo que decimos y cómo actuamos siempre acaba afectando a las personas que están a nuestro alrededor. Igual lo que pensamos y lo que le decimos a las demás personas. Entonces, todos jugamos el papel de agentes, pero debemos aspirar a ser agentes de cambio. Primero, para que podamos entender qué es un agente de cambio, tenemos que entender qué es una agencia. Recuerden que estamos hablando de sociología. Yo sé que una agencia puede ser, por ejemplo, una agencia de carros donde venden autos, pero no estamos hablando de ese tipo de agencia. Estamos hablando de una agencia en la sociología. En la sociología, una agencia es cualquier aspecto de la sociedad que representa un problema y merece un cambio. Es decir, cualquier aspecto negativo o que se puede mejorar de nuestra sociedad y nuestro mundo es la agencia. Es una agencia. La contaminación y el calentamiento global son problemas sociales. Son una agencia, por ejemplo. El machismo es una agencia. El racismo es una agencia. El clasismo es una agencia. Son esas cosas malas de nuestra sociedad que pueden mejorar y cambiar para que la sociedad progrese y sea cada vez más inclusiva. Yo sé que mucha gente está peleada con esa palabra, pero sí debemos de aspirar a ser inclusivos. Es decir, a permitir que todos estemos unos con los otros, conviviendo en amor y paz. Ahora, agentes somos todos. Todos los seres humanos activos en la sociedad que podemos producir una influencia o una modificación en ella. Pero eso no nos convierte en agentes de cambio. Agentes de cambio somos todos aquellos que pretendemos tomar una agencia y hacerla mejor. Ya sea que nosotros hablemos acerca de un tema del que nadie se atreve a hablar, como lo que hacen muchos periodistas que al año se mueren. Todo el mundo lo ignora, pero desde que inició el sexenio de AMLO han desaparecido 18 periodistas. Yo estudié periodismo y por eso me duele tanto. Como el hecho de que aquí en México hablar de la verdad, corres más riesgo hablando de la verdad y destapando criminales que siendo criminal. O sea, vives menos. Eso es una agencia, es un problema en nuestra sociedad que debemos de cambiar. Nosotros nos convertimos en agentes de cambio cuando empezamos el cambio precisamente para tratar de mejorar a nuestra sociedad y eso es a lo que nosotros debemos aspirar.
Ya vimos que nosotros somos seres sociales, entendemos en qué consiste la sociedad y cómo se conforma. Sabemos que es la interculturalidad y la multiculturalidad la que nos vuelve una sociedad rica, pero que al mismo tiempo nos hace chocar porque tenemos muchas diferencias. Nosotros debemos de ser entonces aquellos seres éticos y seres sociales que aprendan que su moralidad y su capacidad social debe de ser y debe de utilizarse para un beneficio positivo en la sociedad, y así ser y convertirnos en agentes de cambio. Ser agente de cambio significa dividir tu basura entre la reciclable y la no reciclable. Reciclable. Ser agente de cambio significa firmar la ley Olimpia que las chicas, las feministas, las del sur están llevando a todos lados para que se proteja a la mujer y al hombre en las redes sociales. Ser agente de cambio social es donar tu ropa cuando ya no la necesitas, llevarle comida a los niños que están en el orfanato, llevarles juguetes o llevarles cosas útiles para que aprendan. Ser agente de cambio es conseguirle un trabajo a alguien que hace mucho no lo tiene, apoyar a quien más lo necesita. Ir a las escuelas y hablar con los muchachos acerca de sus derechos y de su libertad. Ir a tu casa con tu familia y sentarte y escuchar a tus hijos y lo que ellos creen y lo que ellos defienden y lo que a ellos les gusta. Entender que somos diferentes y promover que nuestras diferencias sean las cosas que nos conecten y no las que nos dividen. Ser un agente de cambio significa defender a las personas que necesitan defenderse, apoyar a las comunidades que están rezagadas, ¿no? A mí me molesta mucho que la gente es bastante cruel con la religión, pero la gente religiosa tiende a hacer bastantes cosas en pro de la humanidad. La religión católica, por ejemplo, es una de las... sí, yo no soy católico, de entrada se los digo, pero tampoco soy de los que le tiran a los católicos, porque hay gente que dice, no, que la iglesia católica y la pedofilia, y bueno, sí se han dado casos. Probablemente muchos de ellos se sabían en el Vaticano y nunca se trajeron a la luz. Pero como toda organización tiene corrupción y no los podemos acusar ni podemos juzgar a todos los cristianos y católicos solamente por los errores de unos cuantos. Entonces, hay muchos religiosos que tienden a ser agentes de cambio, hacen grandes donaciones. Hay empresarios que también lo son. Hay fundaciones y líderes de fundaciones. Hemos visto muchos agentes de cambio durante mucho tiempo. Han sido grandes hombres que se han dedicado a esparcir mensajes distintos para mejorar la sociedad en la que nosotros habitamos. Aquí les tengo de ejemplo a John Lennon, que decía que todo el mundo podría conectarse como uno solo, que no somos diferentes y que los seres humanos deberíamos estar unidos en vez de separados. Él creció en una época de guerra y constante batalla y lo mataron. Ahí está Kennedy en medio, un presidente que pretendía acabar con el racismo y con todas las cosas negativas de la sociedad norteamericana, que pretendía detener la guerra y crecer y educar a los norteamericanos para que no le tuvieran miedo a los extranjeros. También lo mataron. Y ahí está al final Gandhi, Mahatma Gandhi, un señor que con sus protestas pacifistas encaminó a la India a convertirse en una casi potencia mundial, gracias a la gran influencia que tuvo, a sus palabras sabias, a sus principios ideológicos y la facilidad de palabra que tenía para contagiar a otras personas. Agentes de cambio han habido muchos a lo largo de la historia. Muchos, muchos, muchos. Son estos grandes héroes a los que siempre adoramos y a los que siempre admiramos porque han sido relevantes para la historia y nos han hecho pensar en que vivimos en un mundo que podría ser mejor. Porque nosotros nos gusta pensar no, que el mundo es una porquería, pura cosa mala pasa. De las cosas malas han salido cosas buenas. El terremoto que hubo en México en el 2017, sí es cierto que hubo mucho chisme y mucho desastre y que mucha gente perdió sus casas, pero los mexicanos una vez más se unieron como lo hicieron casi 30 años atrás y contribuyeron todos juntos para rescatar, salvar y cuidar a los mismos ciudadanos que estaban ahí.
Han habido muchos agentes de cambio que han muerto sin nunca ser conocidos. Los chicos que protestaron en el 2 de octubre en Tlatelolco y que los balacearon, ellos fueron agentes de cambio. Ellos representaron un antes y después en el gobierno mexicano, un gobierno mexicano que constantemente nos aplasta como si fuéramos hormigas, ¿no? Colosio fue un agente de cambio y también le pusieron un tiro en la cabeza. Todas esas personas que han logrado destapar coladeras y exponer a la sociedad y pretender de hacer el mundo un poquito mejor son agentes de cambio. Pero no solamente los populares lo son, nosotros también podemos serlo. Nuestro trabajo debe de ser aspirar a mejorar la sociedad en la que vivimos. Tenemos una responsabilidad hacia ella. Sí es cierto que pertenecemos a ella, sí es cierto que recibimos cosas de ella, pueden ser cosas tanto negativas como positivas, pero es nuestro trabajo contribuir con granitos de arena para hacerla un poquito mejor, porque los agentes de cambio debemos de ser más. Los buenos siempre somos más, nada más que tenemos miedo. Uno por uno. Si todos intentáramos ser mejores, uno por uno, desataríamos una cadena de personas que estarían dispuestas a ser agentes de cambio, a luchar por lo que se debe de luchar, a creer en lo que se debe de creer y buscar el bien de todos. Ese debe de ser nuestro propósito como seres éticos y seres sociales. Una vez más, esto es sociología, así que por eso estamos hablando de esto. La tarea de hoy es investigar quién es Greta Thunberg, así se llama la chica, Greta Thunberg. Me van a investigar quién es Greta Thunberg y van a leer el caso de esta muchachita y cómo se convirtió en un agente social. Entonces van a investigar quién es Greta Thunberg, qué hizo y por qué fue tan importante. Lo repito una vez más. Van a investigar quién es Greta Thunberg, ahí está su nombre escrito, qué fue lo que hizo, cuál es su historia y por qué fue tan importante hace unos 10 años. Ya ahorita como que ya no tiene tanto impacto, pero hace 10 años sí. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Si no hay ninguna, se pueden retirar. Y por supuesto, pues les estaré subiendo esta repetición más tardecito. Que tengan muy bonita noche, chicos. Nos vemos pronto. Sean agentes de cambio. Los buenos somos más, se los juro. Si tienen preguntas, mándenlas al WhatsApp. Sale. Ah, ya vi. Ahorita te respondo, Josué, en el WhatsApp.